Eso. Vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Padre amado, esta mañana estamos gozosos de poderte alabar, cantar juntos, de poder elevar nuestras voces exaltando tu nombre. Gracias porque podemos también elevar nuestras oraciones unánimes en oración unida y concertada, poniendo nuestras peticiones. Gracias, Señor, porque podemos celebrar esta reunión de los santos para glorificar tu nombre, para adorarte y para conocerte más. Hoy te pedimos que en este tiempo de exposición de tu palabra, Señor, nuestros corazones sean tierra fértil, que tu palabra caiga en nuestro corazón y dé fruto al 100%. Solo tu Espíritu Santo lo puede hacer, Señor. Por eso te pido que sea tu guianza, que sea tu palabra, que sea tu poder, que sea tu autoridad, no la mía, Señor. Úsame, te lo pido. Y Señor, que cada corazón de cada hermano aquí reunido hoy salga impactado, salga retado en su corazón a seguir creciendo, a seguir obedeciendo tu palabra y comprobando así tu voluntad, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Te lo pedimos esta mañana en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Voltea con el que tienes a un lado y dile: hoy es tiempo. Y tú pregúntale: ¿de qué? Y tú vuélvele a contestar: hoy es tiempo de ser influencia. Así titulé esta enseñanza: influencia. ¿Qué se viene a tu mente cuando escuchas la palabra influencia? Influencia. ¿Cómo? No te entiendo. Ah, mover. ¿Mover qué? Influencia con mover. ¿Sí? Que puedes convencer a otros. ¿Qué más? Que los demás te puedan imitar. ¿Qué más? Liderazgo. ¿Qué más? Ejemplo. Hay un rasgo de carácter que está relacionado con el poder de la influencia, que es ser persuasivo. Y esta es una característica de algunas personas que son líderes natos. Aquellos que las personas los siguen de forma natural porque Dios les ha dado ese don de liderazgo. Pero hermano, no todos pensamos que podamos ser de influencia. No todos creemos que podemos llegar a ser líderes. Y aunque tú no tengas el don de la influencia o no lo hayas desarrollado, el don del liderazgo, puedes desarrollar este rasgo de carácter que es ser persuasivo. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo transforme nuestra vida, dice la Biblia que una de sus labores es convencernos de pecado, es redarguirnos de pecado. Y yo te pregunto, ¿acaso no es esa una influencia de parte de Dios y de su Espíritu hacia nuestra mente, hacia nuestra alma, hacia nuestro corazón? De manera que nos impacta tanto su palabra y su poder que eso nos afecta. Porque influencia tiene que ver con afectar, tiene que ver con cambio, tiene que ver con trastornar algo. Cambiarlo de un estado a otro o cambiarlo de una mentalidad a otro. Y si tú y yo hemos de ser la iglesia, entonces debemos comportarnos como la iglesia. Y una iglesia viva, una iglesia de verdad cristiana, necesita influenciar su entorno. Necesita ser persuasiva. Pero no lo vamos a poder lograr en nuestras propias fuerzas. ¿Qué significa el término iglesia del griego eclesia? Se los hemos enseñado. ¿Qué significa? Los llamados ¿a dónde? Hacia afuera. Los llamados a salir. ¿De dónde? Del mundo. Tú y yo somos llamados, somos convocados por Dios a salir del mundo
y tener comunión con Él, tener intimidad con Él. Entonces, hoy quiero que te hagas esta pregunta antes de comenzar. ¿Qué tanto tienes los pies metidos en el mundo todavía? ¿Qué tanto sigue habiendo una gran influencia del mundo en tu vida? Porque para poder salir completamente, hermanos, de la influencia del mundo, nos tenemos que exponer a la influencia de su palabra. Salmo 119 lo aplica para los jóvenes, pero no aplica solo para jóvenes, aplica para toda su iglesia. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y ese versículo habla de influencia. Ese versículo habla de que nosotros en algún momento estuvimos expuestos al mundo y el mundo nos influenció, afectó nuestra mente, nos conformó una manera de ser y de pensar. Y que la palabra tiene el poder de volvernos a influenciar, pero ahora de manera positiva, y trastornar nuestra forma de pensar interna, de adentro hacia afuera. Así es de que si tú y yo queremos ser la iglesia, nos tenemos que comportar como la iglesia y nos tenemos que comprometer como iglesia. Así es de que si tú y yo queremos salir del mundo completamente, tenemos que procurar, tenemos que perseverar, persistir y esforzarnos en conocer su palabra. Tú y yo conocemos Romanos 12, creo que es uno de los versículos más leídos, Romanos 12, 1 y 2. Hasta no lo sabemos de memoria. Ruego pues por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No lo sabemos, ¿cierto o no? Pero ¿de qué serviría memorizarlo si esto no va a tener una influencia en nuestra vida? ¿De qué va a servir? Dejar el mundo, hermanos, y tomarnos de su palabra es la solución. Y para esto tiene que haber un compromiso, tiene que haber un estudio serio y profundo. Así es de que quiero decirte algo hoy. Hoy es el tiempo de reconstruir los muros de nuestra familia. Hoy es el tiempo de reedificar nuestras vidas. Dios tiene el poder de trastornar tu vida, que estaba en ruinas, que estaba en destrucción, que estaba en desolación, en una ciudad completamente nueva. Si tú y yo recordamos el pueblo de Israel, eso fue lo que les pasó. Se olvidaron de la ley, se olvidaron del Señor, dejaron de ofrecer sacrificios. El reino fue dividido. Primero vino el juicio sobre el reino del norte, ¿verdad? Israel fue llevado cautivo. Años después todavía se querían mantener pegados al Señor. El reino del sur, Judá, tardó más años en caer cautivo, pero cayó cautivo porque se alejaron de su Dios. Y en esta gran campaña maravillosa, donde Dios utiliza a hombres como Zorobabel, Esdras, Nehemías, viene un retorno a la ciudad. La cautividad que estaba allá en Babilonia, bueno, ya no era Babilonia, ya era otro imperio, ahí vienen de vuelta por la mano de Dios, el favor de Dios, regresando. Y viene una obra maravillosa de reconstrucción en distintas etapas. Primero Zorobabel, ¿qué fue lo primero que se restauró? ¿Tú recuerdas? ¿Qué fue? El altar, los sacrificios, ¿verdad? Que representaba la comunión con Dios. ¿Qué fue lo segundo? Eso fue por Zorobabel. ¿Qué fue lo segundo restaurado por Esdras? ¿Recuerdas? La ley, nuevamente, se volvió a establecer la ley. Y por último llega Nehemías. ¿Qué se encargó él de restaurar? Los muros. Y a pesar del esfuerzo de estos tres grandes hombres de Dios, que fueron grandemente usados, a pesar de ello, no se restauró por completo la gloria pasada de Israel. ¿Tú recuerdas? No se pudo restaurar todavía. ¿Por qué? Porque esta labor requiere gran esfuerzo.
Vamos a leer Nehemías capítulo 2 para ver un poco más a detalle de lo que estamos hablando. Esdras capítulo 2 versos 11 al 20. No vamos a ver toda la historia, solo vamos a tomar un pequeño extracto. Vamos a leer, dice así, verso 11, Nehemías 2:11. Nehemías, el título dice, anima al pueblo a reedificar los muros. Dice así, esto es en primera persona. Escucha a Nehemías hablando en primera persona. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Te recuerdo que Nehemías ya sale de donde estaba cautivo y ya llega a Jerusalén porque él vio una necesidad, ¿sale? Y él está ya observando. El verso 13 dice, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Vemos aquí, hermanos, en este capítulo, básicamente el resumen, la esencia de lo que sucede en este libro y lo que va a suceder. Nehemías fue entendido, Nehemías puso manos a la obra. ¿Qué pasó primero? Vio la necesidad, sintió el llamado en su corazón, porque él escucha noticias, ¿verdad? Dice, Jerusalén está en ruinas, no hay quien mueva una mano para que se levante la ciudad, para que se restaure nuestra nación. Entonces él ve esa necesidad, siente el llamado, responde a ese llamado. Él empezó a orar, se pudo haber quedado quieto, pero responde al llamado. Y además llega al lugar con el respaldo de Dios en todo sentido. Si tú recuerdas, lo mandaron hasta con dinero, con una guardia, lo mandaron con soldados. Y él entonces llega al lugar, mira el problema, analiza a detalle, y no solo se queda allí el asunto, sino que él le ayuda a otros a ver la necesidad y el problema. Y no se queda allí, crea un plan de acción, anima a los líderes del pueblo a levantarse y a edificar juntos. Y luego, cuando viene la oposición, oró. Y se vino más oposición y oró más. Y se vino más oposición y oró, y oró, y oró más. Y hay tanto que aprender de su liderazgo que debemos imitar su proceder para nuestro hogar y para nuestra iglesia. Hermanos, la obra es mucha. La labor que tenemos que hacer en nuestros hogares y en nuestras iglesias es muy grande. Y cuando pensaba yo en Nehemías, también me recordó, ya habíamos predicado de esto, me recordó la tribu de Isaacar. ¿Tú recuerdas?
Cuando van con, vamos a leerlo, Primera de Crónicas, por favor. Solamente estamos recopilando algunos eventos para ayudarnos a entender este asunto de la influencia. Vamos a leer Primera de Crónicas 12. Y se están preparando hombres para conformar un nuevo ejército para el reino de David. Ese es el contexto. Y fíjate qué interesante. Primera de Crónicas 12:8 dice: también de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas de las montañas. Y a partir del verso 9, hermano, empieza a describir todos aquellos que salieron a ayudar a David. Y quiero que veas el verso 17. Y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de vuestros padres y lo demande. Aquí se empieza a conformar todos aquellos que se empiezan a liar a David, porque saben que David es el siguiente rey. Sabemos, ya lo aprendimos, que Saúl es el rey del pueblo, David es el rey conforme al corazón de Dios, y sabemos que aquí se están levantando hombres para establecer un nuevo reino, y la labor también iba a ser grande. Pero quiero que veas, si tú lees todo el capítulo, incluso va a empezar a hablar de números, o sea, cuántos soldados se fueron añadiendo de cada tribu. Y si tú lees bien, vas a encontrar que hay tribus que mandaron desde 3,000 hasta más de 120,000 soldados. Pero hay una tribu en especial, que es la de Isaacar, que lo hemos leído en algún momento. Vamos a ver el verso 23. Dice: y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra, y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. Y ahí empieza la lista y los números, pero sáltate al verso 32. Fíjate cómo dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Y estas son las características que una persona de influencia debe tener. ¿Por qué las otras tribus, la que menos mandó fueron 3,000? Pero ¿por qué Isaacar mandó 200? ¿Por qué no más 200? Hubo una tribu que mandó 120,000. A ver si logran encontrarla. Creo que fue Judá. No, fueron de los últimos. Bueno, ahí búsquenlo. Pero la pregunta inquietante aquí es: ¿por qué Isaacar 200? ¿No dice que eran más fuertes? ¿Qué característica tenían estos 200? O sea, sí sabemos que se iba a necesitar habilidad, se iba a necesitar fuerza, se iba a necesitar guerreros, armaduras, cascos, espadas, lo que tú quieras, lanzas, caballos, se iba a necesitar. Pero 200 no es ni el 10% de la tribu que mandó menos. Parecería un insulto, ¿no? Oye, nomás 200 Isaacar, no te pases. Sí, pero es que ¿sabes qué? ¿Cuál es la lección en esto? Que hombres entendidos hay pocos. Hombres entendidos hay pocos. Si tú ves la descripción de estos, dice entendidos en los tiempos. En otra versión dice sabían lo que Israel necesitaba en ese tiempo y en ese momento.
¿Y qué necesitaban? Un nuevo reinado, un despertar espiritual es lo que ellos necesitaban. El pueblo creía que vivía en gran calamidad en la época de los jueces porque no tenían un líder, y por eso le pidieron un rey a Dios. ¿Tú recuerdas? Dios se molestó y dijo: yo no les voy a dar un rey. ¿Por qué quieren un rey? Me están despreciando a mí. ¿A poco quieren ser como las otras naciones? Y el pueblo insistió: sí, danos un rey. Pero el pueblo no necesitaba un líder. El pueblo necesitaba hombres entendidos en los tiempos, que supieran que la mayor necesidad que hoy tenemos, hermanos, es suplir lo espiritual. Para ser entendido en los tiempos, hermanos, se requieren dos cosas que aquí dice la palabra de Dios en el verso 32. Dice: sabían lo que se debía hacer, ¿cierto o no? Así dice. Sabían lo que Israel debía hacer, número uno, y número dos, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Qué necesitamos? Saber lo que se tiene que hacer y tener el poder de la influencia. Básicamente eso es lo que necesitamos. Lograr que mis palabras tengan peso, lograr que mis palabras influencien a otros, provoquen, trastornen sus mentes, que los animen a un cambio. ¿Cómo? Con mi actuar. ¿Cómo? Con mi testimonio. ¿Cómo? Con mi forma de hablar, con mi forma de vestir. ¿Qué tal? Porque el mundo se pinta para eso. Y qué increíble que hayamos hijos de Dios que queramos estar imitando las influencias del mundo. ¿Por qué mejor no el mundo imite las influencias de la iglesia? En la forma de vestir, por ejemplo, en la forma de hablar, la forma de hacer tratos, la forma de hacer negocios, la forma de ser un trabajador en una empresa, la forma de llevar un matrimonio, la forma de llevar a nuestros hijos en crianza bíblica. Si tú y yo no sabemos lo que se tiene que hacer, vamos a ser influenciables. Si tú y yo sabemos lo que tenemos que hacer, vamos a ser influencers, si le quieres llamar. Se dice influenciadores, ¿no? ¿Sí? Influyentes, gracias. Influencers, pues. Por eso necesitamos saber. Y para eso necesitamos entendimiento. ¿Sabes qué es entendimiento? Es la capacidad de pensar, razonar y obrar con buen juicio, con prudencia, reflexionando, con sensatez, con responsabilidad. Eso es tener entendimiento, ser entendido. Sé el problema, y eso hizo Nehemías. Sé cuál es el problema. Yo te pregunto, ¿sabes cuáles son los muros derribados de tu familia? ¿Sabes dónde están las brechas en tu mente? ¿Sabes cuáles son las tentaciones en las que más frecuentemente caes? ¿Sabes cuáles son tus debilidades? Hay que ir y analizarlas. Hay que ir y hacer un plan y solucionar y ver cuál es el problema y animar a otros a que se sumen a la causa. Oye, amor, he notado que soy muy impaciente, tengo una brechototota allí. Amor, he notado que no me gusta que me corrijan, he notado que soy medio arrogante, he notado que soy medio materialista. Hay una brecha ahí, ¿qué tal si me ayudas? Nos sumamos, vamos a edificar juntos. Porque si yo no lo cambio, mis hijos lo van a ver. Y yo no quiero que mis hijos sufran como yo sufrí. Eso es ser entendido. Y fue lo que Nehemías hizo. Y por eso Isaacar mandó 200 muy valiosos, porque esos 200 probablemente eran los que iban a mover a todo el ejército y los iban a influenciar de manera positiva. ¿Sabes lo que se tiene que hacer? Yo te pregunto, ¿de dónde viene esta palabra saber? ¿De dónde? Saber. El saber. ¿De dónde viene? De sabiduría. ¿Y sabes que la sabiduría no proviene del hombre? La sabiduría es algo que es divino. El hombre no puede producir sabiduría. No hay sabiduría en él. Solo Dios nos puede dar sabiduría. Y el libro por excelencia que habla de la sabiduría, ¿cuál es? Proverbios 1, 2 y 3. Proverbios.
Si tú bosquejas los primeros 3 capítulos de Proverbios, ¿sabías que tienes un bosquejo para tu vida? Los primeros 3. Así, si le podemos llamar el ABC, el 1, 2, 3, los 3 pasitos para que nuestra vida empiece a conformarse, a ser sólida, a tener principios, a ser entendidos. Necesitamos ir a Proverbios capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Vamos rápidamente allí. No los vamos a leer todos, solo algunos versículos. Si tú quieres entonces ser entendido en los tiempos y quieres saber lo que se tiene que hacer, número 1, vamos a leer Proverbios 1. ¿Qué dice del 1 al 7? Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender, ¿qué? Sabiduría. Ahí está entender, subraya, entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. O sea que lo primero que debemos hacer es aprender a oír el consejo, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Eso es lo primero que debemos hacer. Vamos al capítulo 2, solo versos 7 y 9. Desde el 6. Dice, porque Jehová da la sabiduría. ¿Quién la da? La sabiduría no es humana nunca. Esa sabiduría que buscaron los griegos, los grandes filósofos, nunca la pudieron encontrar. Solo proviene de Dios. Aquí lo dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Ahora vamos al 3, del 1 al 7. Viene el consejo. Número 1, hay que buscar sabiduría, eso dice el capítulo 1. Número 2, Dios es el único que da la sabiduría. Y número 3, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y mi corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Ahí está la influencia. ¿Sabías que la influencia es la gracia que Dios nos da para que otras personas tengan una buena opinión de nosotros y quieran imitar nuestro ejemplo? Eso es la influencia. 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ahí está. Lo primero que tenemos que hacer es eso. Recuerda, capítulo 1 de Proverbios. Hay que oír la sabiduría. Número 2, capítulo número 2, solo Dios la da. Y número 3, hay que vivirla, hay que obedecerla. Santiago 3:13 también nos exhorta. Vamos rápido ahí. Santiago 3:13. Fíjate qué dice, qué hermoso este versículo. Y nos hace una pregunta. Acuérdate que Santiago también es una carta que viene hablando de la fe sin obras. Así es de que en el verso 13 nos está diciendo la verdadera sabiduría. ¿Cuál es? Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Yo no sé si el autor estaba pensando en Isaacar,
en estos 200, que dijo, oye, esos hombres sabios y entendidos de los tiempos, que tenían el poder de la influencia porque sabían lo que se tenía que hacer. Y por eso él pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Y aquí él nos va a dar una respuesta muy sencilla de lo que es la verdadera sabiduría. Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y después todo lo que se viene es todo lo que no es sabiduría. ¿De qué habla? Celos, amargura, perturbación, obras perversas, etc. Pero el verso 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto, ahí está comprobando que solo la sabiduría viene de Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermano, hoy es tiempo de que sepamos lo que debemos hacer. Hoy es tiempo de que ahondemos más en aquellas cosas que el Señor nos ha demandado. Hebreos 3, ahí un poquito antes. Hebreos 3, verso 12 al 15. Habla cuál es uno de los obstáculos que podríamos enfrentar. Y procura, hermano, que el hoy no se convierta en mañana. Porque algo que batallamos mucho como creyentes es la procrastinación. Postergamos todo. Ahí decimos, somos los hombres del mañana. Pues sí, porque nunca hacen nada hoy. Todo lo dejan para mañana. Y Hebreos 3, del 12 al 15, nos está diciendo que el tiempo es hoy. Fíjate cómo dice el 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros, ¿cada cuánto? Cada día. Entre tanto que se dice que hoy. Entre tanto que se dice hoy. ¿Qué está dando a entender ese versículo? Exhórtense los unos a los otros, entre tanto que se dice hoy. ¿Hay tiempo o no hay tiempo todavía de hacer cambios? ¿Todavía podemos decir hoy? ¿Y cuándo podemos hacer cambios? Hoy, entonces. No sabemos si va a haber un mañana, no sabemos si Cristo viene hoy en la noche. No sabemos. Pero mientras se dice hoy, hoy es tiempo de hacer cambios, no lo dejemos para mañana. ¿Por qué? Dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sabes qué sucede, hermano? Que si no damos mantenimiento a nuestra vida, nos vamos a ir endureciendo. El autor de Hebreos sabía eso y por eso él puso allí y decía, si tú no haces cambios todos los días van a ir haciendo cambios en ti. El día, el afán, a eso me refiero. Si tú no haces cambios y sabes lo que tienes que cambiar en ese día, el afán del día te va a cambiar a ti. El afán del día te va a alterar tu día. El afán va a hacer que tú te sigas manteniendo ahí, mermado, menguado, aplastado, oprimido. Pero cuando tú y yo tomamos la palabra de Dios como una luz y decimos, me voy a determinar a hacer esto, me voy a determinar a empezar a trabajar, es entonces que puede venir un cambio. Y si tú y yo dejamos, nos quedamos sin hacer nada, nuestro corazón, ¿qué crees que le empieza a pasar? Se empieza a endurecer. El pecado nos vuelve a engañar y recaemos. Por eso el 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos, ¿cómo dice?
firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, otra vez dice otro dicho: si oyereis, ¿cuándo? Hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Sabes que el pueblo de Israel se la pasó provocando a Dios? El Señor le dijo a Moisés: este pueblo me ha provocado ya 10 veces. Ya estoy harto, ya estoy cansado. Y van a obtener lo que quieren obtener. ¿Y qué quieren obtener? Mediocridad espiritual. Órale. ¿Quieren regresarse a Egipto? Órale. Incluso ellos obtuvieron lo que quisieron. Tú recuerdas que dijeron: Señor, ojalá muriéramos en Egipto, ojalá muriéramos en este desierto. Y Dios dijo: concedido. Van a morir en el desierto porque me siguen provocando. Por eso dice: hoy todavía podemos oír hoy su voz. Entonces retengamos firme nuestra confianza del principio y no endurezcamos nuestros corazones, porque si no podríamos estar provocando al Señor. ¿Quién es entendido? La respuesta es simple, ¿no? ¿Quién es entendido? El que entiende. Sí. ¿El que entiende qué? El que a base de fe se apoya en la gracia de Dios para obedecer y comprobar su voluntad. Eso es lo que tenemos que entender como hijos de Dios. El cristianismo se resume en eso. Eso es ser cristiano. En que a base de fe, o sea, fidelidad, yo me apoye en su gracia para obedecerlo y comprobar su voluntad. Eso es el resumen. Porque ¿puedo hacerlo solo? No. Necesito su gracia. ¿Sé todo? No. Necesito su sabiduría. ¿Qué necesito? Creer que Él es fiel. Creer que si me apoyo en su gracia, Él me va a dar lo necesario para obedecerlo, amarlo, mantenerme firme y comprobar que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Si yo hago lo contrario, ¿qué sería? Apoyarme en mi propia opinión, pensar que yo soy más sensato que Dios, pensar que yo entiendo más que Él. A veces así, ese diálogo interno: Señor, como que no entiendes un poco cómo funcionan aquí las cosas, ¿verdad? Yo oro y tú me das lo que yo pido. Y Dios te dice: no, creo que el que no entiende eres tú. Tú oras para que yo cumpla mi voluntad en ti. Así son las cosas. Mi opinión, ¿qué es mi propia opinión? Eso se resume en soberbia. ¿Qué más hay ahí? La carne, nuestra naturaleza caída todavía. El mundo, la influencia que nos da el mundo todavía. Las tentaciones, Santiago habla de las tentaciones. ¿Qué es eso? La concupiscencia en nuestra carne. Y no solo eso, el diablo también, que es nuestro enemigo. No sé si notas cuántas cosas en contra tenemos. Mi opinión, que es mi voluntad, mi yo, mi soberbia, la carne, mi naturaleza caída, el mundo, su influencia, su sistema, las tentaciones, que es mi concupiscencia, el diablo, que es mi enemigo. Todo esto lo tengo en contra. Y todo esto se va a encargar de querer nublar mi buen juicio. Eso significa tener el entendimiento entenebrecido, como lo menciona Efesios 4. Los que tienen el entendimiento nublado, tenemos mucho en contra como para hacerlo en nuestras propias fuerzas. ¿No crees, hermano? Tenemos mucho en contra y no tenemos la fuerza para ir en contra de todo esto. Hay un versículo que dice que a cada uno le parece recto su propio proceder, pero solo el Señor juzga los corazones. Y ser entendido significa que su juicio es mejor que el mío, que su justicia es perfecta y que la mía no. Y eso, lograr que me afecte para bien. Solo Dios puede emitir juicios claros, juicios que no están nublados, porque Él tiene una justicia perfecta. Por eso puede emitir buenos juicios. Ya lo habíamos hablado alguna vez. Sus juicios son sus opiniones, lo que Él piensa al respecto de cada cosa. Eso es su buen juicio.
Y sus juicios tienen que alterar mi forma de pensar y de ver las cosas, de manera que yo también tenga buen juicio, yo imite eso. A veces pensamos que los juicios de Dios son malos, ¿verdad? No estamos hablando de los juicios que va a haber al final de los tiempos, no, esos son otros. Eso es cuando ya no haya salida, ya no va a haber escapatoria, ahí ya no va a haber hoy, ahí ya se acabó la vida. Estamos hablando de los juicios que Dios emite en su mente, la forma en la que Él piensa, sus opiniones. Y cuando decimos que una persona tiene falta de juicio, ¿qué estamos diciendo? Que no es entendido, no tiene la capacidad de razonar, de evaluar la situación y no puede dar un buen criterio entre lo que es bueno y lo que es malo. Eso es falta de juicio. Por eso el juicio es la facultad que tenemos de entender las cosas. Y Dios, cada vez que emite sus juicios, nos deja claro lo que es bueno y lo que es malo, porque Él expresa su voluntad. Él expresa lo que hay en su corazón y te lo quiere hacer saber a ti, me lo quiere hacer saber a mí. Ahora, cuando Dios usa su juicio, declara su opinión al respecto, quiero decirte que sus juicios no los tenemos que considerar como si fueran una opinión de Él. No solo es, Dios, ¿tú qué opinas de que mienta? A ver, dime tu postura. No, pues mi ley dice no dirás falso testimonio. Porque es pecado y el pecado te separa de mí. Ok, gracias por tu opinión, No. Los juicios de Dios no son sus opiniones nada más. Sus juicios son mandatos. Isaías 45, vamos a ir rápido para que veamos esto. Isaías 45 del 9 al 12. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente para que veas un poquito más claro cuál es el sentido. ¿Ya están ahí? Isaías 45, verso 9. Dice, ¿qué aflicción les espera a los que discuten con su Creador? Fíjate, ¿qué aflicción les espera a los que discuten con su Creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? ¿Reprocha el barro al que le da forma diciéndole, detente, lo estás haciendo mal? ¿Exclama la olla, qué torpe eres? Qué terrible sería si un recién nacido le dijera a su padre, ¿por qué nací? O le dijera a su madre, ¿por qué me hiciste así? Esto dice el Señor, el Santo de Israel, tu Creador. ¿Pones en tela de juicio lo que hago por mis hijos? ¿Acaso me das órdenes acerca de la obra de mis manos? Verso 12, yo soy el que hizo la tierra y creó a la gente para que viviera en ella. Con mis manos extendí los cielos, todas las estrellas están a mis órdenes. ¿Qué está hablando de esto? Que a veces podemos sumirnos en un diálogo mental con el Señor y cuestionar sus juicios, pero no podemos cuestionar sus juicios, porque la opinión que Él tiene acerca de las cosas es más allá que una mera opinión, es un mandato. Él nos hizo, recordemos, no perdamos de vista eso. Deuteronomio 4:14. Vamos ahí. Muchos dirían, pastor, mucha Biblia. ¿Qué más, verdad? Deuteronomio 4:14. Quiero que veas qué dice.
¿Ya están ahí? Mira qué le ordenó el Señor. Aquí estamos en la entrega de estafeta. Moisés le va a pasar ya el asunto a Josué. Y si tú lees en el capítulo 3 los últimos versículos, él le hace una petición en el verso 25, le dice: pase yo te ruego y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano, pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet Peor. Moisés no entró. Dios le dijo: sube al monte y mira, y di que te dejé ver, pero no vas a entrar. Es el juicio que Dios emitió. Señor, ¿no crees que fuiste un poco severo? Porque después de todo lo que hice, nomás le pegué a la roca. ¿No me podrías dar chance de entrar, por favor? 1 año. ¿Y cómo contestó el Señor? Verso 26. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo? Basta, no me hables más del asunto. ¿Qué está dando a entender Dios con esa respuesta? ¿Fue grosero? No, emitió un juicio. Y el juicio fue: no me santificaste, no entras. Pero basta, pero cállate, pero no rezongues. No, basta. Y ahí vemos que sus opiniones no son solo opiniones, son decretos. Y mira cómo empieza. Bueno, si tú lees todo el 4, pero en el 14: a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Porque los juicios de Dios necesitan influenciar nuestra vida de tal manera que los pongamos por obra. Si tú y yo no somos capaces de dejar y permitir que su palabra transforme nuestra mente, nosotros no vamos a poder tampoco tener buen juicio para impactar e influenciar a otros. Ser sabio y entendido es conocer los juicios de Dios y tener el mismo juicio. Es saber cuál es su criterio y tener el mismo criterio de Dios. Y cuando tú adoptas el mismo criterio de Dios, entonces tienes el poder de la influencia. Porque no va a ser tu palabra, no va a ser tu poder, no va a ser tu idea, va a ser lo que el Señor estableció. Y entonces va a haber otros que se van a sumar a la causa y van a decir: oye, ese no está hablando de su carne, ese no está hablando de su sabiduría humana, no está hablando de su experiencia, no está hablando de su conocimiento, de su capacidad. Él está hablando de la palabra de Dios, sus juicios, los cuales son rectos, los cuales son perfectos. Salmo, solo anótalo, Salmo 111:7 dice: las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Podemos confiar. Salmo 111:7. Podemos confiar que sus mandamientos y su juicio son fieles. Se van a cumplir. Él no va a fallar en su palabra. Y Eclesiastés 8:5, no lo busques, solo anótalo. Eclesiastés 8:5. El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Guardemos el mandamiento.
Si guardamos el mandamiento, dice, no experimentaremos mal. Pastor, ¿por qué me fue mal? Porque no obedeciste la palabra. Yo ya lo viví en carne propia. Ya me di topes desobedeciendo la palabra de Dios. Y sé cuánto duele y sé todo el mal que viene. Ya lo experimenté en carne propia. Y mi deseo, amado, es que el día de hoy seas entendido en el tiempo y que abraces los juicios de Dios para que no experimentes el mal. Así es de que esto segundo, que es tener gran poder de influencia, no solo saber lo que se tiene que hacer, sino tener gran poder de influencia. Esto segundo, ¿sabes por qué podemos tener influencia? Entonces, porque la fuente de nuestro buen juicio es lo que nos va a respaldar. ¿Cuál es la fuente de tu criterio? ¿Por qué piensas como piensas? ¿Porque se te ocurrió o porque lo viste en su palabra que es verdad? Si es su palabra que es verdad, esa es tu fuente, ese es tu respaldo, esa es la influencia que vas a tener. Y dice que es poderosa su palabra. Si pensamos en el periodismo serio, ¿verdad? ¿Qué se busca que haya siempre? Fuentes confiables, no el de forma, ¿verdad? O díganme otro, bueno, ese es digital me parece, ¿no? ¿Qué otro hay? Salen noticias. ¿Cuál? De esos noticias. No, Proceso, ¿tendrá buenas fuentes? ¿Sí? Dicen que sí. Hay unos que dicen que los periódicos están vendidos, ¿no? Y sueltan solo cierto tipo de noticias que le benefician a cierto tipo de personas. Pero el buen periodismo, el periodismo serio, ¿cuál es su objetivo? Presentar la verdad. ¿Cómo va a encontrar la verdad? Yendo a la fuente más fiable, a los que fueron testigos, a los que allí estuvieron. Y la fuente más confiable es Dios, porque ¿qué crees? Él escribió la ley. Él es la fuente. Así es de que tu reputación, así como los periodistas tienen buena reputación, tu reputación como cristiano depende de tu fuente, y la fuente es Dios, es su ley, es su corazón, y Él no te va a dejar estar avergonzado nunca. Confía en Él. Te animo a que seas sabio y entendido. Así es de que, para enfocarme al final, tratando de parafrasear un poco este asunto de los 200 hombres sabios y entendidos de Isaacar, los dichos de su boca eran de poderosa influencia hacia los que los rodeaban. Y yo te pregunto, ¿los dichos de tu boca son de poderosa influencia a los que te rodean? ¿Tus palabras y tus acciones son capaces de alterar la forma de pensar y de actuar de alguien? El Señor Jesús nos dijo que somos la sal de la tierra, nos dijo que somos la luz del mundo, y ¿estamos cumpliendo esa labor? Filipenses 4:8 también te lo sabes, ¿verdad? Dice: hermanos míos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto pensar. Y después dice ahí el verso 9: lo que aprendieron, recibieron y oyeron y vieron en mí, dice Pablo, esto hagan, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo se puso a la mirada de las personas. ¿Cómo se atrevió? Fácil. Él miraba a Cristo. Él imitaba a Cristo. Por eso él se atrevió a decir: imítenme a mí, háganle como yo. ¿Por qué, Pablo? Porque yo imito a Cristo, yo le hago como Él le hace. No estaba apuntando a su persona, estaba apuntando a la obra de Cristo en su persona. Y eso tenemos que ser valientes. Cada vez que tú obedeces al Señor y compruebas su voluntad, tienes la capacidad, el poder, la autoridad y el respaldo de Dios para ir y decirle a algún hermano: hermano, hazle como yo, porque ya comprobé su voluntad. Hazle como yo. Te animo, te reto a que le hagas como yo y veas y compruebes cómo Dios es fiel y no te va a fallar.
No le hagas como yo cuando me equivoqué y metí la pata. Hazle como yo cuando obedecí su palabra y la creí con todo mi corazón y vi el resultado. Por eso, y anótalo, 1 Corintios 11:1, esto es lo que dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Dónde debería estar el estándar? En casa. Ahí debe estar. En la iglesia, ahí debe estar. Somos comisionados por Dios para poner el estándar. Y si nuestra iglesia y nuestras familias no estamos imitando a Cristo, estamos tirando la vara, le estamos bajando a la vara. Tenemos que subirle. Nosotros como padres, varones en especial, establecemos el estándar. Y hay padres que tristemente no son capaces de influenciar a sus hijos para las cosas del Señor. ¿Cuál es la razón? Viven vidas falsas, viven vidas hipócritas, con doble ánimo, toleran el pecado, son livianos con la santidad, no se toman en serio la justicia de Dios. ¿Cómo entonces estoy influenciando a mis hijos? Piénsalo, medítalo para acabar. ¿Les estoy enseñando congruencia o a ser fariseos, vivir con hipocresía? ¿Les estoy enseñando a ser apasionados o mediocres en lo espiritual? ¿Cómo los estoy entrenando para ser hijos de Dios? Son preguntas que tenemos que hacernos. Y tomemos esto como Nehemías, que está analizando el muro. ¿Cómo está el muro? ¿Está caído? Vamos a edificar. Y te aseguro que si se levanta el liderazgo varonil en tu casa, incluso y la mamá se suma también, y dices, vamos a levantar, vamos a edificar, te aseguro que tus hijos se van a sumar a la causa, porque necesitan liderazgo. Necesitan guianza, necesitan ver pasión en algo. Si pensamos, hermanos, como padres, a veces nuestros hijos, no sé si te ha pasado, no actúan como nuestros hijos, ¿verdad? ¿Y qué sentimos? Bueno, eso decimos a veces. Yo no te enseñé eso. ¿Dónde lo aprendiste? ¿No te avergüenza? A mí me ha pasado, ¿eh? Ya no, gracias a Dios, pero me ha pasado de chiquillos. Los veía yo hacer cosas y te da vergüenza ir en una plaza y que estén haciendo cosas que no, estar en un restaurante y que hagan cosas que no, en casa de tus suegros y que hagan cosas que no. ¿Ah? Te da vergüenza. ¿Cómo es posible si yo no te enseño? Ven acá. Y ahí estamos tratando de controlar. Lo vieron en algún lado. Ahora piensa, como hijos de Dios, ¿qué piensa nuestro Padre de nosotros como sus hijos? ¿Le avergonzamos? ¿Dejamos en mal su nombre? ¿O le estamos honrando, le estamos glorificando? Y como le dijo a Moisés, lo estamos santificando. Es decir, lo estamos presentando como un Dios santo, capaz y poderoso de santificar vidas viles, vidas que estaban perdidas en el pecado. Él las puede santificar. Se puede con fe, se puede apoyándonos en su gracia. ¿Qué estoy sembrando en mi hogar? Lo que yo siembro, mis hijos lo ven. Pregúntate, ¿le estás dejando a tus hijos sembrar lo que ellos quieren? ¿O les estás enseñando a sembrar correctamente? A escoger la semilla que deben sembrar en sus propias vidas. Porque ¿sabes qué? Lo que ellos siembren hoy, lo que tú les permitas sembrar hoy, lo van a cosechar mañana. De hecho, tú y yo estamos cosechando ahorita lo que sembramos hace años. Entonces pregúntate, ¿pudiera ser que hoy estamos viviendo consecuencias negativas de cosas que sembramos en el pasado? Si yo sigo sembrando lo mismo que hace años, voy a cosechar lo mismo. Por eso algo debe cambiar hoy. Hoy debe cambiar algo. Y yo te pregunto, ¿cuándo vamos a entender que todo lo que hacemos tiene un impacto directo y una influencia poderosa en nuestra familia? Y una pregunta más. ¿Quién o qué influye en nuestras mentes
para pensar que es una tontería reconocer a Dios, o que es una tontería elevar el estándar de santidad en nuestros hogares, porque a veces caemos en esa tentación. Ay, no exageres, todo el tiempo hablas de Dios, ay, para todo dices que todo es espiritual, ay, todo la Biblia, ay, todo Cristo. ¿Qué nos influye para pensar que es una tontería reconocer a Dios y que Él sea el estándar más alto en nuestros hogares? Romanos 1 ya lo estudiamos en las casas de estudio. ¿Tú recuerdas qué dice? Esta nueva traducción viviente me impacta como dice el verso 28. Dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, ¿Por qué el Señor entrega al mundo? ¿Por qué el Señor suelta a esas personas? Porque en realidad nunca tuvieron la intención de hacer su voluntad. Por eso se los entregó a una mente reprobada, como el pueblo de Israel. Su mente fue reprobada. No queremos entrar a pelear. Podemos renovar nuestra mente, pensar como Josué y Caleb, pero no queremos. Va a costar mucho trabajo, son gigantes, nos van a aplastar, qué flojera, mejor vámonos a morir a Egipto o al desierto. Eso fue insensato. No reconocieron que Dios, después de haber 10 plagas que devastó Egipto, no fueron capaces de creer que iban a poder arrasar con todos esos pueblos. ¿Dónde está la lógica? ¿Qué influencia tanto, hermanos, en nuestra mente? Cuidemos que no se quede Egipto en nuestro corazón. Por eso esta frase tan importante que he escuchado y alguna vez se las dije, dice: el pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto nunca salió del pueblo de Israel. Se quedó guardado en su corazón. Cuidémonos de no albergar ídolos, cuidémonos de no albergar cosas carnales del mundo todavía, y cortemos de tajo. Tenemos su gracia y su poder. Amén. Así es de que entonces, para finalizar, conclusión: ser entendido en los tiempos es entender que Él me ha dado la sabiduría para saber lo que tengo que hacer, y Él me respalda, Él me da su poder y su autoridad para ir e influenciar a otros y animarlos a edificar juntos. Que trabajemos hombro a hombro. Y hoy te animo, hermano, hoy es tiempo de ser influencia. Amén. Amén. Vamos a hacerlo así. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Vamos a pedirle al Señor que el día de hoy nos dé su gracia. Señor, esta tarde reconocemos que en algunas de nuestras áreas, Señor, no hemos sido sabios, no hemos sido entendidos. Hoy estás llamando a un pueblo santo. Estás apartando para ti un pueblo, Señor, que esté dispuesto a elevar el estándar en sus vidas. Un pueblo, Señor, que esté dispuesto a glorificarte, a creerte. Un pueblo fiel. Señor, perdónanos porque actuamos a veces con la misma insensatez que el pueblo de Israel, y no hemos dimensionado la gracia tremenda que nos has dado, el poder que hay en tu palabra. Señor, a veces no nos damos cuenta de todo lo que tú puedes provocar, todos los cambios que tú puedes realizar en nuestra mente y en nuestras vidas para bien. Y Señor, nos hemos quedado cortos, somos cortos de vista. Hoy simplemente te pedimos, abre nuestros ojos para comprender. Haznos entendidos, haznos saber
qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, cuándo se tiene que hacer, Señor, y eso es hoy. Se tiene que hacer hoy, se tiene que hacer de manera apasionada, se tiene que hacer de manera completa, al pie de la letra, como lo dice tu palabra. Danos el valor, danos la gracia, danos la capacidad de escuchar tu palabra y que haya la fe necesaria para obedecerla, para comprobar tu voluntad y saber que tú te vas a mantener fiel a tus juicios, a tus mandamientos, que seamos influenciados en nuestra mente de tal manera que, Señor, podamos tener el mismo criterio que tú, podamos tomar las decisiones que tú tomarías, y que en todo, Señor, lo hagamos para adorarte y glorificarte, para enaltecer tu nombre. Señor, nos has dado hoy, como tu iglesia, como el organismo vivo que somos, nos has dado vida, poder, autoridad y la capacidad de ser de influencia, de ser luz en medio de tinieblas, de ser la sal de la tierra. Somos los llamados afuera. Señor, sácanos del mundo, saca nuestras mentes del mundo y renuévanos cada día más con el poder de tu palabra. Hoy te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Transfórmanos, ayúdanos y renuévanos. Hoy que tu Espíritu Santo alumbre esas áreas que tal vez puedan seguir en oscuridad, que tu Espíritu nos vivifique y nos dé el poder necesario para arrepentirnos, retomar, Señor, el camino. Úsanos para influenciar en nuestros hogares, como varones, a nuestras esposas, a nuestros hijos. Usa a cada madre aquí también, Señor, como una mujer sabia, como mujeres sabias que edifican su casa, que viven en sumisión a sus maridos, que respetan su autoridad, que instruyen, que enseñan tu ley a sus hijos. Señor, levanta matrimonios sólidos, que sean fieles a ti, que sean fieles a ellos también, que no toleren, Señor, desobediencia, que no toleren injusticia, que críen, Señor, de acuerdo a tus principios, que suban el estándar, Señor, de santidad y de justicia en sus familias, en sus hijos, que todo lo hagan, Señor, apoyados en tu gracia, por amor a ti, Señor, y con el deseo de dejar tu nombre en alto. Señor, levanta una generación de jóvenes, adolescentes, niños que crezcan sumergidos en tus verdades, en tu palabra, que te amen con locura y compasión, que sepan, Señor, la importancia de obedecer, que se deleiten en obedecer, que amen tu ley, Señor, que digan cuán dulce es a mi paladar tu palabra. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Señor, levanta esta generación también de jóvenes que te necesitan, que haya hambre y sed de justicia, Señor, en nuestra generación. Hoy es el tiempo, entre tanto que se dice, hoy queremos escuchar tu voz mientras aún podemos hacerlo y obedecerla, Padre amado. Te lo pedimos, fortalécenos, Señor, fortalécenos. Te tenemos a ti, Señor, nuestro Señor, nuestro Rey poderoso. Piensa por un momento antes de terminar cantando al Señor, cada vez en la que has sido débil,
Cada vez en la que te has sentido sin fuerzas, cada vez en la que te has sentido solo o sola, tal vez sintiendo que luchas en contra de la marea, en contra de la corriente, y tu alma desfallece y te cansas y te agobias, y tal vez hoy sientes que el Espíritu Santo en tu vida está apagado, está contristado. Pero sabes, por eso nos hizo renacer, porque nos convirtió en sus hijos, y Él prometió no nos dejará. Simplemente necesitamos volver arrepentidos a nuestro Padre, que nos vuelve a fortalecer, nos vuelve a llenar de su gracia, nos hace retomar el camino. Dile: Señor, ayúdame, te necesito, ayúdame. Ponte de pie si necesitas de sus fuerzas. Vamos a cantarle.